Alan, una joven que acaba de cumplir 24 años, vive una vida sencilla pero desafiante en un pequeño pueblo en medio de las montañas salvajes. Su pueblo está situado cerca del bosque, donde los campos de té verde se extienden hasta el horizonte. Aunque creció en la pobreza, Alan todavía mantiene una belleza pura e inocente que es muy rara. Su rostro era ovalado, con ojos oscuros, tan profundos como un océano infinito, reflejando una tenacidad inquebrantable. Sin embargo, a veces esos ojos también reflejan una ligera tristeza, una soledad que solo las personas sofisticadas pueden reconocer. Desde el día en que sus padres murieron en una terrible inundación repentina, Alan ha sido autosuficiente y se ha hecho cargo de la vida por su cuenta. Hace todo tipo de trabajos para llegar a fin de mes, pero su trabajo principal es servir comida en un pequeño restaurante de carretera donde los visitantes de otras zonas paran a descansar. Una tarde, cuando la puesta de sol comenzó a desvanecerse gradualmente detrás de las montañas distantes, ese día el restaurante quedó inusualmente tranquilo. El viento sopla desde los campos de té, trayendo consigo una niebla fría que hace que el aire sea fresco y tranquilo. Mientras Alan estaba absorta limpiando las mesas, la puerta de madera del restaurante se abrió de repente, rompiendo el tranquilo espacio. Entró un hombre mayor, su apariencia completamente diferente a la de los clientes normales que visitan la tienda con frecuencia. Llevaba un traje oscuro perfectamente confeccionado, su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado y sus zapatos de cuero eran tan brillantes que reflejaban la luz. Todas las miradas en el restaurante no pudieron evitar notar su apariencia. Había algo en el que exudaba, no solo riqueza, sino también una fuerte aura de autoridad mezclada con una profunda tristeza. El hombre se sentó en una pequeña mesa cerca de la ventana, por donde entraba la pálida luz de la tarde, resaltando la austeridad de su rostro. Cuando Alan dio un paso adelante, la miró durante mucho tiempo, con los ojos como si quisieran descubrir algo escondido en lo profundo de su alma. El sentimiento indescriptible la confundió un poco, pero aún así mantuvo una actitud educada y esperó pacientemente. ¿Cómo te llamas? Su voz era baja y lenta, cada palabra que decía parecía tener un peso silencioso. Mi nombre es Alan. ¿Qué usas? Respondió ella, tratando de evitar sus ojos inquisitivos. Dame un plato de fideos y una taza de té caliente. Dijo, pero sus ojos aún no la dejaban, mirándola fijamente durante toda la comida. Aunque no decía nada, siempre la observaba discretamente, haciendo que Alan se sintiera un poco confundida. Sin embargo, todavía trató de mantener la calma y no dejar que su ansiedad se manifestara. Cuando terminó la comida, sacó una lujosa billetera y depositó una cantidad de dinero que duplicaba el valor de la comida. El resto es para ti, dijo, sonriendo suavemente pero con un misterio incomprensible. Antes de que Alan pudiera decir que no, se levantó y salió de la tienda, dejando una sensación inolvidable en el espacio. A partir de ese día, el hombre mayor empezó a aparecer regularmente en el pequeño restaurante. Cada vez que se sentaba en la misma mesa cerca de la ventana, pedía platos sencillos y siempre dejaba una generosa propina. Poco a poco, entre él y Alan, comenzaron a tener lugar breves conversaciones. Se presentó como el señor Un, propietario de la mayor plantación de té de la zona, que vivía en una antigua villa situada en una colina no lejos del pueblo. Habló del difícil proceso de iniciar un negocio, desde cero. Gracias al trabajo duro y la perseverancia, construyó su enorme fortuna. Sin embargo, a pesar de su carrera estable, su vida carecía del cariño familiar. Su primera esposa falleció en un trágico accidente hace muchos años, dejándole un vacío que no puede llenar. Alan escuchó su historia con profunda simpatía. Aunque había una gran diferencia entre ellos en edad y estatus social, ella todavía sentía una soledad en el que no era diferente de la profunda tristeza en su propio corazón. No pudo evitar sentirse conmovida por la imagen de un hombre poderoso, pero también lleno de dolor y soledad. Una noche, cuando la tienda estaba a punto de cerrar, el señor Un pidió amablemente hablar con Alan en privado. Se sentaron afuera de la tienda, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, en el aire frío de los campos de té,
llevando un aroma fresco, haciendo el espacio más tranquilo y lleno de misterio. El señor Un habló de repente, rompiendo el silencio entre los dos. ¿Crees en el destino? Su pregunta sorprendió a Alan. Ella no esperaba que él preguntara sobre tal tema, y especialmente en este momento. Ella se quedó sin palabras, sin saber qué responder. Pero antes de que pudiera pensar más, el señor Un continuó, en voz baja y con un sentimiento pesado. No me queda mucho tiempo, pero quiero encontrar un compañero, alguien que pueda estar a mi lado y cuidarme en los últimos años de mi vida. Y siento que eres la persona que estoy buscando. Su propuesta llegó tan repentinamente que Alan solo pudo quedarse atónito. Al principio, pensó que podría estar bromeando, pero cuando lo miró a los ojos serios y decididos, supo claramente que no se trataba de una broma. Toda esa noche, Alan no pudo dormir tranquilamente, su mente estaba llena de pensamientos caóticos. Dos emociones opuestas seguían tirando de la otra en su corazón. Un lado era la preocupación por la diferencia de edad y las circunstancias entre ella y él, mientras que el otro era un sentimiento de simpatía y una oportunidad de escapar de la pobre vida que alguna vez vivió. Aunque no puede negar que esta propuesta puede traerle una vida más plena y próspera, lo que la hace dudar es el misterio sin resolver sobre la personalidad del señor Un. No podía estar segura de si podía confiar en él o no. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Alan tomó una decisión. Ella aceptó su propuesta, no por la riqueza del señor Un, sino porque vio la sinceridad y la profunda soledad en sus ojos. La boda se desarrolló en silencio y solo asistieron algunos de los conocidos del señor Un. Alan llevaba un sencillo vestido de novia blanco, pero podía sentir los ojos celosos y los rumores maliciosos de los aldeanos. Sin embargo, no dejó que esos susurros influyeran en su decisión. Después de la boda, el señor Un llevó a Alan a la villa en la cima de una colina, donde ella comenzaría una vida completamente diferente. La enorme villa se alza en medio de una vasta plantación de té verde, pero en lugar de sentir calidez, Alan solo siente una sensación fría y solitaria que la rodea. La casa era muy grande, con largos pasillos y retratos de extraños colgados en las paredes, todo creando una atmósfera lúgubre y pesada. Desde el primer día que entró a la casa, Alan sintió claramente las miradas extrañas de las personas que trabajaban en la villa. No parecieron darle la bienvenida, al contrario, sus ojos se llenaron de preocupación, como si supieran algo que ella ignoraba. La señora la anciana ama de llaves, fue la única que se atrevió a hablar con ella, pero cada palabra que decía estaba llena de ambigüedad. Hay que tener cuidado, esta casa no es tan sencilla como crees. Intenta adaptarse a su nueva vida, pero las estrictas reglas que establece el señor Un hacen que Alan se sienta asfixiada. Le prohibió entrar al sótano debajo de la casa, preguntarle sobre su pasado, especialmente sobre su difunta exesposa. Todas las noches tiene que cerrar con llave la puerta de su dormitorio y no se le permite salir después de las 9 de la noche. Estas reglas eran extrañas y, aunque se sentía incómoda, Alan no se atrevió a preguntar más. Conforme pasó el tiempo, la curiosidad empezó a crecer en ella. Los sonidos extraños de la noche, las vagas palabras de la señora y la atmósfera fría en la villa la inquietaron gradualmente. Empieza a darse cuenta de que esta vida matrimonial no es tan sencilla como pensaba. Todo, desde la gente hasta la casa, contiene secretos que aún no puede comprender del todo. Aún así, todavía intenta cumplir el papel de una esposa joven, cuidando al señor Un, limpiando la habitación y ayudando en las tareas del hogar. El señor Un suele estar ocupado trabajando en la plantación de té, pero cuando está en casa, pasa tiempo con ella. Aunque intentó mostrar preocupación, Alan sintió una extraña distancia. Cuando se sentaba en silencio durante horas en la oficina, con los ojos pensativos, parecía como si se estuviera hundiendo en recuerdos lejanos que ella no podía alcanzar. Un día, cuando Alan estaba limpiando la oficina del señor Un, descubrió accidentalmente un pequeño marco de fotos boca abajo sobre la mesa. Con natural curiosidad, giró la foto y vio la imagen de una mujer joven. La expresión facial de la mujer rezumaba dulzura, pero sus ojos contenían una profunda tristeza, como si contuvieran una historia que nunca había sido contada.
En el reverso de la foto había una línea garabateada: mi amada esposa, siempre recordada. Alan no pudo evitar darse cuenta de que ella era la exesposa del señor Un. De repente, una sensación de frío la golpeó, haciéndola sentir incómoda. Había oído hablar de la difunta esposa del señor Un, pero ahora, mirando la foto y esos ojos tristes, sintió que su historia era definitivamente mucho más complicada de lo que él pensaba. Esa noche, mientras cenaba con el señor Un, Alan, con el coraje brotando de su corazón, decidió preguntarle sobre la foto que acababa de descubrir. ¿La persona de la foto de tu escritorio es tu exesposa?, preguntó. Su voz no temblaba en absoluto, pero su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. El señor Un se sobresaltó, sus fríos ojos parecieron perforarla de inmediato. Dejó la copa de vino sobre la mesa, su voz era baja pero llena de amenaza. Así es. No toques mis cosas sin permiso. Su aguda advertencia hizo que la atmósfera entre ellos se volviera repentinamente tensa. Claramente sintió que a partir de ese momento, el pasado del señor Un era una tierra prohibida que no se le permitía explorar. En los días siguientes, la villa pareció comenzar a revelar cosas extrañas que Alan nunca había esperado. Por la noche, cuando todos dormían, a menudo escuchaba ruidos extraños provenientes del sótano. Al principio eran solo pequeños sonidos como el crujido de la puerta o el sonido del viento silbando a través de la ventana, pero gradualmente, esos ruidos se hicieron más claros, como si hubiera pasos pesados moviéndose. Un susurro suave pero inquietante, incluso una risita. Resonó en la noche oscura. Intentó tranquilizarse, pensando que era solo su imaginación, pero esos sonidos se repetían, como si algo intentara atraerla hacia abajo para explorar. Una noche, incapaz de soportarlo más, Alan decidió salir de la habitación para comprobar qué estaba pasando. Se levantó con cautela de la cama y caminó por el pasillo oscuro. La pequeña lámpara de aceite en su mano solo iluminaba una tenue oscuridad. El aire frío la hacía temblar y cada paso que daba parecía crear ecos, aumentando la tensión en su corazón. A medida que se acercaba a la puerta que conducía al sótano, los susurros de abajo se hicieron más claros, haciendo que su corazón latiera más rápido. No pudo detenerse y decidió abrir la puerta. Pero justo cuando su mano estaba en la manija de la puerta, una voz sonó desde atrás: Alan, ¿qué estás haciendo aquí? Se giró sorprendida y vio al señor Un parado al comienzo del pasillo, su rostro en oscuridad pero sus ojos brillantes parecían penetrar su alma. Ella rápidamente tartamudeó: yo escuché un ruido así que salí a ver. «Vuelve a tu habitación ahora», gritó el señor Un, su voz severa no le permitió protestar. Ella inclinó la cabeza y regresó a la habitación, pero su corazón seguía albergando dudas. ¿Está segura de que este sótano contiene un secreto que el señor Un no quiere que ella sepa? A la mañana siguiente, la señora que, la anciana ama de llaves, llevóte a la habitación de Alan. Al ver sus ojos preocupados, Alan decidió que ya no podía permanecer en silencio. Le preguntó a su abuela con franqueza: ¿sabes algo sobre el sótano? Escucho ruidos extraños todas las noches. La señora que la miró con ojos tímidos y sacudió la cabeza: jovencita, es mejor no preguntar cosas que no deberías saber. Esta casa no es un lugar normal. Lo que escuchaste podría ser cierto, pero también podría serlo algo que nunca querrás enfrentar. Las ambiguas palabras de la señora que solo hicieron que el corazón de Alan se sintiera aún más incómodo. Esa noche no pudo dormir. Imágenes del sótano, sonidos extraños y los fríos ojos del señor Un seguían atormentándola. Está decidida a aclararlo todo y descubrir todos los secretos que esconde el señor Un. Un día, cuando el señor Un salió de casa en un viaje de negocios, Alan se dio cuenta de que esta era su única oportunidad de explorar el sótano. En secreto encontró la llave en la oficina del señor Un y abrió la puerta que conducía al sótano. El aire de abajo estaba húmedo y frío, la luz de la parpadeante lámpara de aceite solo era suficiente para iluminar un pequeño rincón del tranquilo espacio. Bajó las viejas escaleras de madera, y cada paso hacía crujidos que resonaban en el espacio tranquilo.
El sótano era más grande de lo que pensaba, con muchas habitaciones y pasillos estrechos. Finalmente, encontró una habitación llena de documentos y fotografías relacionadas con la exesposa del señor Un. Al lado hay un gran cofre lleno de cartas y diarios antiguos. Abrió un diario y ante sus ojos aparecieron unas líneas dolorosamente garabateadas. Me siento prisionera, él no me deja salir, no me deja ver a nadie. No sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer para salir de este lugar? Estas palabras supusieron un gran shock para Alan, y comenzó a darse cuenta de que los secretos de esta villa eran mucho más profundos y peligrosos de lo que jamás había pensado. Alan sintió un frío en la espalda cuando escuchó la voz del señor Un sonando afuera de la puerta. Rápidamente se escondió detrás de un gran baúl, su corazón latía con fuerza en su pecho. La tenue luz que entraba por los huecos de la pared era suficiente para que ella pudiera ver cada movimiento del señor Un desde el exterior. No dijo nada más, pero cada uno de sus pesados pasos resonó en el tranquilo espacio del almacén. Contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, temiendo que incluso el más mínimo ruido hiciera que el señor Un la descubriera. Alan no podía entender por qué vino aquí en este momento, pero la sensación de que había ido demasiado lejos la hizo sentir extremadamente asustada. Sabía que si el señor Un se enteraba, las cosas empeorarían mucho. Después de un rato, los pasos del señor Un se detuvieron. Alan podía sentir la tensión en el aire. El señor Un se quedó allí, sin decir nada, como si estuviera escuchando cada movimiento en el almacén. Alan contuvo la respiración y sus ojos no dejaron la rendija de la puerta. No se atrevía a pensar en las consecuencias si la descubrían. Un momento después, el señor Un se dio vuelta y se alejó. El sonido de sus pasos se desvaneció gradualmente y la atmósfera en el almacén de repente volvió a quedar en silencio. Alan sintió como si acabara de escapar de una confrontación de vida o muerte. Esperó un momento más y luego salió suavemente de su escondite, dando un suspiro de alivio. Sintiendo que acababa de escapar de una situación peligrosa, Alan empacó apresuradamente lo que había encontrado en el almacén y decidió irse de allí inmediatamente. Sin embargo, lo que había leído seguía atormentando su mente. Las cartas y los diarios no solo revelan la vida secreta y sombría de la exesposa del señor Un, sino que también revelan una posibilidad dolorosa, que la mujer pretendía escapar de su control y que tal vez su muerte no fuera un accidente. Al regresar a la villa, Alan escondió cuidadosamente los documentos y el diario en su habitación, mientras su mente estaba constantemente llena de dudas. Ella entiende que ha entrado en una guerra que no tiene vuelta atrás y que si quiere encontrar la verdad, tendrá que afrontar peligros aún mayores. Estos secretos no solo están relacionados con la muerte de la esposa del señor Un, sino que también pueden representar amenazas a su propia vida. En los días siguientes, Alan sintió un cambio en la actitud del señor Un. Aunque no lo dijo en voz alta, pareció notar un cambio en la forma en que ella veía las cosas. Cada vez sentía más que la empujaban a un juego que no podía prever. Con todo lo que ha descubierto, Alan se enfrenta a una decisión difícil: continuar buscando la verdad o rendirse y vivir en la falsa seguridad que el señor Un intenta crear. Sabía que no podía volver atrás, porque lo que había visto y conocido ahora era demasiado grande, demasiado importante para ignorarlo. Cuanto más aprende Alan, más se da cuenta de que el señor Un no es la persona que pensaba que era, y que los secretos de esta mansión ciertamente conducirán a un final oscuro. ¿Encontrará la verdad y se liberará de esta espiral? ¿O será ella la próxima en pagar por los pecados que han estado enterrados durante tantos años? Cuando la policía se llevó al señor Un, la atmósfera en la villa se volvió tranquila, como si todo hubiera terminado. Alan permaneció allí, mirando en silencio el convoy, todavía sintiéndose vaga e indescriptible en su corazón. La pelea con el señor Un, a quien ella consideraba un hombre honorable, ha terminado, pero no todo está claro. Los secretos siguen ahí, escondidos bajo el polvo del tiempo y el silencio de las antiguas murallas. Alan no puede olvidar los ojos indignados del señor Un mientras se lo llevaban. Sus amenazas todavía resonaban en su cabeza. Aunque ganó este partido, entendió que su vida nunca volvería a ser la misma.
El dolor y los recuerdos de la crueldad y las mentiras del señor Un siempre la perseguirán. Al día siguiente, después de que la policía se fue, Alan decidió no volver a su antigua vida. La mansión ya no es un lugar seguro, pero ahora es un testimonio de los oscuros secretos que ha tenido que afrontar. Salió de la villa llena de ansiedad, pero también con una nueva sensación de libertad. Es una libertad que aún no es completa, porque las preguntas sobre el pasado aún permanecen sin respuesta. Todavía tiene mucho por descubrir y sabe que, aunque el señor Un ha sido arrestado, los fantasmas de su pasado todavía la persiguen. Alan decidió buscar la verdad, no solo para ella misma, sino también para aquellos que habían sufrido en la oscuridad del señor Un. No puede permitir que los secretos sigan enterrados, porque algún día podrían seguir causando estragos en las vidas de personas inocentes. Se puso en contacto con las autoridades y les proporcionó los documentos y diarios que había encontrado en el almacén. Esta evidencia será la base para una mayor investigación, y Alan espera que eventualmente se revele la verdad. No podía volver a su cómoda vida sin dejar las cosas claras. El amanecer amaneció sobre el campo joven, y aunque todavía había muchas preguntas sin respuesta, Alan supo que había hecho lo correcto. No importa los desafíos que enfrente en el futuro, encuentra un rayo de luz en la oscuridad y una fe en la justicia. La mansión siempre será parte de su pasado, pero ahora, Alan está lista para recorrer un nuevo camino, en busca de la verdad y la paz que se merece. Alan se paró frente a la casa de caridad que construyó, que alguna vez fue un símbolo de sufrimiento y ahora es un hogar donde mujeres y niños huérfanos encuentran protección y esperanza. Ella sonrió, sintiendo que la paz había regresado a su alma. La guerra no es solo una victoria para la justicia sino también un viaje para ella para encontrarse a sí misma. Los días dolorosos, los días de vivir en la oscuridad de la vieja mansión ahora son cosa del pasado. Alan sabe que el camino por recorrer aún es largo y tendrá que seguir enfrentándose a nuevos desafíos. Sin embargo, aprendió que no importa cuántas veces caiga, mientras tenga coraje y resiliencia, siempre habrá una oportunidad de levantarse y empezar de nuevo. Cuando la señora que vino de visita, Alan sintió la calidez y el orgullo en los ojos de la persona que fue testigo de las dificultades por las que pasó. La señora que siempre ha sido parte de su vida, ahora también ve a Alan mucho más fuerte y valiente que el día que entró en esa villa. «Has hecho lo que nadie creía que fuera posible», dijo la señora que, admirada y orgullosa de lo que Alan ha superado. Ella hizo justicia no solo al difunto sino también a ella misma. Los ojos de Alan ya no estaban preocupados ni asustados. Ella superó la oscuridad y encontró la luz de la esperanza. Levantó la cabeza, miró el cielo azul claro y se sintió orgullosa no solo de ella misma sino también de todos los que habían creído en ella y la habían ayudado a lo largo de este viaje. La historia de Alan no es solo un viaje para buscar justicia, sino un testimonio de la fuerza de las personas cuando se atreven a levantarse, enfrentar desafíos y nunca darse por vencidos. No importa cuán doloroso haya sido su pasado, ella demostró que puede convertir el dolor en fuerza y esperanza para el futuro. Y en el jardín de la casa de caridad, entre las risas de los niños y las sonrisas felices de las mujeres, Alan supo que su nueva vida no era solo un comienzo de nuevo, sino un viaje significativo en el que seguirá ayudando a los necesitados. Y, lo más importante, nunca dejará que su pasado la atormente nuevamente.